Jesús. Mateo capítulo 27, la cortina rasgada. Mateo 27, 45. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en un vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Entregó su vida, su aliento. En ese momento, cuando Jesús entregó su espíritu, su vida, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Amén. Tome asiento, mis queridos hermanos. Los que están en casa, en el asiento, quédate sentado. No se mueva de allí, porque Dios va a hablar con nosotros. La cortina rasgada o el velo, muchas traducciones hablan del velo, ¿no? Todos conocemos por cortina, ¿no? Acá está una cortina, en casos te pone cortina, toda cortina, ¿no? Era una cortina bastante espesa, una cortina muy hermosa, lujosa, ¿no? Tenía no sé cuántos metros de alto, creo que 6 metros por ahí, algo alrededor de 6 metros de alto, 4 metros creo que tenía de ancho, 10 más o menos, de 10 a 15 centímetros era el espesor de la cortina, casi un palmo mío, 10 a 15 centímetros. Dice que si ponía 2 bueyes, uno en cada punta, e intentara, no conseguía rasgar esta cortina de tan bien entretenida que estaba, no, como era bien hecha esta cortina, no se podía rasgar. Era pesadísima para cargar esta cortina. ¿Está bien? Y yo en estos días, esta semana, pensando sobre eso, me vino este mensaje al corazón. Y yo entonces, por supuesto, siempre uno comienza. Yo primeramente hago mis argumentos. Yo primeramente trato de interpretar el texto, pongo mi punto de vista, mi interpretación, ¿no? Comienzo a preparar un bosquejo, pero también comienzo a buscar comentarios para ver, ¿no?, qué es lo que dicen los teólogos, qué es lo que dicen las religiones, acá, allá, ¿no? Y uno encuentra de todo. Si usted google por ahí hoy, te encuentra de todo. Entonces, leyendo así algunos comentarios acerca de la cortina o de este velo del templo, algunos de ellos que yo encontré no se acerca, hermanos, pero en nada al verdadero significado importante, ¿no?, e importancia de este acto, de este momento que sucedió de la cortina rasgada. Hay cada comentario así tan estúpido, tan sin sentido, sin gracia, que usted ve que las personas no, y hablan de la Biblia, no, porque la Biblia, porque Jesús, pero no tienen nada que ver con el verdadero sentido. Principalmente para nosotros los cristianos, que conocemos un poquito, que vamos a conocer un poquito hoy. Hasta aquellos días, ¿no?, estos días de Jesús, que todavía los judíos, ellos adoraban en el templo. Para ellos, la cortina que ustedes van a ver por ahí, ¿está bien? Yo voy a pasar a mostrar por solamente la cortina para ustedes, sea acá o los que están en casa también van a ver la cortina del templo. Va a aparecer el sacerdote de un lado, ¿está bien? Y del otro lado está el cofre o el arca de la alianza, que está de este lado ahí, y el sacerdote, y ahí está la cortina de medio. La cortina en estos días
era para los judíos el límite hasta donde ellos podían acercarse al lugar santo, santísimo, que era la presencia de Dios. Era lo más que podía llegar una persona, era hasta cerca de la cortina, no más que allí. Hasta aquellos días, para los judíos no había este entendimiento, esta noción, este conocimiento de esta persona real, de esta fuerza, de este poder sobrenatural divino. Ellos no podían acercarse a esto. Solamente como está allí el sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote era el único, una vez al año. Estoy hablando que este lugar donde está el cofre o el arca de la alianza o el arca del pacto, este lugar allí simbolizaba la presencia misma real de Dios entre el pueblo. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía traspasar esa barrera y entrar a ese lugar, acercarse, estar ahí en la presencia de Dios, porque allí significaba, simbolizaba estar literalmente en la presencia de Dios. Solamente un hombre, una vez al año, podía llegar a este lugar. Según el relato en el libro a los Hebreos, capítulo 9, versículo 7, la parte B, dice: previsto siempre, o provisto mejor, siempre, el sumo sacerdote solo podía atravesar, traspasar, solo podía llegar al otro lado de la cortina una vez al año. Y dice Hebreos 9, 7, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo primeramente. La sangre que él iba a esparcir por allí, en el cofre, tendría que esparcir 7 veces la sangre. Era primeramente por sus pecados. Dice, ofrece por sí mismo y por los pecados. Ahora, eso me llamó mucho la atención. Él ofrecía sacrificio por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Esa sangre, que podía ser de un novillo, de un toro o cabrito, rociaba ahí 7 veces delante del cofre como señal de expiación de los pecados, primeramente de él y después también del pueblo. Este lugar simbólicamente representaba la morada terrenal de Dios. Representaba este lugar. Dios fue quien ordenó. No fueron los hombres que idealizaron, que idearon, que pensaron, que proyectaron un lugar y dice: Dios, ahora venga a vivir acá. No fueron los hombres que crearon este ambiente, este espacio. No, fue el mismo Dios quien orientó todo. Desde la construcción allí del templo, del tabernáculo, todavía ya, de la tienda allá en el desierto, Todo, cada columna, la cortina. Dios les dijo con qué debían hacer la cortina, fabricar la cortina, los colores, el espesor, todo Dios les dijo. El arca, Dios les dijo todo cómo debían hacer todo esto. Dios siempre orientó. Por eso Dios les dijo: y yo habitaré entre ustedes en este lugar. Era el centro de la vida religiosa del pueblo de Dios. Estaba restringido a este lugar, al templo. El centro de la vida religiosa del pueblo judío estaba restringido a este lugar.
Si uno lee un poquito la Biblia, va a ver que en el día de Pentecostés, después de la muerte de Jesús, la gente del mundo entero venían a Jerusalén para adorar. ¿Por qué? Porque era el centro religioso del mundo. Las personas que deseaban adorar al verdadero Dios se iban a Jerusalén, porque allí estaba. Y así había Dios proyectado. Dios dice: todos los que quieran acercarse a mí, si a los pueblos de afuera no importa, pero tienen que venir a Jerusalén, tiene que ser aquí. Este es el punto. Yo voy a estar allí. Era este lugar que se concentraba todo tipo de sacrificio y adoración, en aquel lugar. Tanto que allá en el pasado, cuando Salomón inauguró el templo, la gloria de Dios se manifestó. Y Dios dice: todos aquellos que miran hacia este lugar. Y ahí vamos ya directamente a Daniel. Usted sabe que Daniel oraba 3 veces al día. Dice que Daniel allá en Babilonia abría la ventana de su pieza en dirección a Jerusalén para orar. ¿Por qué? Porque allá era donde estaba el centro religioso, allá donde decían, ¿no?, que estaba la presencia de Dios. Claro, nosotros sabemos que en todo lugar Dios siempre estuvo, pero Dios ordenó que los que quisieran realmente conocerlo, los que quisieran realmente ofrecer algo a Él, los que quisieran realmente ir a ofrecerle un sacrificio, tendrían que ir a Jerusalén. ¿Me va a querer discutir por qué Dios hace una locura, una cosa tan absurda? Vaya a discutir con Dios, vaya a preguntar a Él por qué hizo eso. Yo no discuto con Dios. Si Dios lo hizo, y está. ¿Quién somos nosotros para discutir las obras de Dios? Voy a discutir porque Dios me hizo así. Voy a discutir porque Dios me hizo descender de los italianos. Voy a discutir porque Dios me envió a Argentina, a Corrientes. Voy a discutir con Dios por estas cosas, por la familia que tengo. No puedo discutir. Lo que puedo es tomar la situación, lo que vivo, la circunstancia, lo que Dios me propuso, y pelear con esto, salir adelante con esto, buscar victoria a través de esto, vencer la vida. Lo único que yo sé es que Dios estará con aquellos que lo buscan. Dios está con aquellos que lo buscan. Todo lo que sucedía allí era símbolo. Todo lo que sucedía allí, detrás de esta cortina, era símbolo de lo que habría de suceder plenamente. La gloria habría de esparcirse por todo el mundo, por toda la tierra. Esta presencia iba a ser liberada. Este acceso iba a ser liberado. Todo eso era símbolo de lo que habría de suceder plenamente a través del sacrificio del Cordero de nuestro Cristo. Todo esto que nosotros vimos, acompañamos, aprendemos allá del pasado, apuntaba a una realidad, al verdadero y definitivo sumo sacerdote. Aquel que habría de ofrecer un único sacrificio, único. Hasta allí todos los años el sacerdote tendría que volver a ofrecer sacrificio, por lo menos para entrar allí en este lugar santísimo. Los sacrificios eran a diario, eran constantes, de día a noche. Ofrecían sacrificios el pueblo
allí en la entrada del templo, y después adentro el sacerdote una vez al año. Los sacrificios eran constantes, pero habría un día de llegar aquel que iba a ofrecer un único sacrificio, de una vez por todas y por todos. Una única vez y por todos. ¿Qué función cumplía esa cortina que está ahí? ¿Qué significaba? ¿Qué simbolizaba? Primeramente, la cortina, por supuesto, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Santo es donde está el sacerdote ahora, donde está ahí el candelero, el propiciatorio, la mesa de los panes. Ese era el lugar santo. Al otro lado, donde estaba el arca o el cofre, allí es el llamado lugar santísimo. Entonces la cortina tenía esta función, ¿no?, de separar estos dos lugares. Esa cortina no le permitía a la gente acercarse para mirar, ver o conocer personalmente la presencia de Dios. Hasta allí todos estaban limitados a mirar una cortina. ¿Por qué Dios no le permitía al hombre acercarse más que la cortina a su presencia? ¿Por qué Dios no permitía? Porque los sacrificios no eran suficientes para purificar del todo a la humanidad. Los sacrificios de los animales apenas encubrían los pecados. No tenía este poder de remover, de quitar, de purificar plenamente los pecados. Dios aceptaba como símbolo, ¿por qué? Porque apuntaba para el sacrificio perfecto. Pero hasta allí el pueblo no podía. ¿Por qué? Porque el sacrificio todavía no era suficiente. El sacrificio todavía no era suficiente. Pero abolida fue la pared de separación. La cortina fue rasgada. La separación que existía hasta allí, la separación entre judíos y paganos también. ¿Por qué? Porque los que frecuentaban allí, los que iban hasta allí, los que podían llegar hasta este lugar, eran solamente los privilegiados, por así decir, eran solamente los judíos. El pueblo era contemplado, llamado judíos y paganos o gentiles. Dos pueblos. Hasta aquel momento, la presencia de Dios se restringía a este pueblo y a todos aquellos, como ya hablamos, que venían a este lugar. Era a través de este pueblo, los judíos, era a través de ellos que Dios se revelaba o se revelaría al mundo. Era a través de los judíos. Pero nosotros conocemos la historia y sabemos que ellos fracasaron en esta misión. Pero eso no fue una sorpresa para Dios. Dios no fue tomado de sorpresa que Israel falló. ¿Usted cree que en algún momento Dios fue tomado de sorpresa? Jamás. Todo eso vino sucediendo paso a paso. Jamás salió del control de Dios. Jamás. Todo ya estaba preparado desde antes que existiera el mundo. Esta separación que existía entre el santo y el santísimo, y había una separación entre santos y el santísimo también. Había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, pero aún allí
los que también ofrecían sus sacrificios, que eran purificados a través de los sacrificios, aún permanecían separados por causa de la cortina. Igual no podían acercarse, no podían llegar a esta presencia, no podían mirar aquel lugar glorioso donde muchas veces ellos vieron allí el fuego descender del cielo y estar sobre este lugar. El pueblo no podía llegar allí. Pero el rompimiento del velo de arriba abajo, como ustedes van a ver allí, porque dice que cuando Jesús dio el grito, el brado de victoria, cuando Jesús entregó su espíritu, su vida, dice que hubo un movimiento en la tierra, se movió. Las rocas se fendieron, se abrieron. Hubo muchos señales extraordinarios, pero el más glorioso de todos los señales fue que el velo o la cortina se rasgó de arriba a abajo. Jesús gritó: está consumado, y la cortina se abrió. Aleluya. Y el rompimiento de la cortina de arriba abajo simboliza la abolición del sistema sacerdotal oficial que servía de mediador entre Dios y los hombres. Era un oficio que existía, que solamente el sumo sacerdote podía acercarse, podía llegar a la presencia de Dios. Cuando la cortina se rasga de alto abajo, Dios está ya aboliendo entonces el ministerio sacerdotal. No definitivamente, porque había uno que estaba tomando este lugar, definitivamente. Gloria a Dios. Una vez que nos da una vuelta la mente, no lo que hablamos acá, pero no. Los que son espirituales, los que conocen un poco la Biblia, saben lo que estamos hablando. El rompimiento de la cortina, el rasgar de la cortina, simboliza la abolición del sistema sacerdotal oficial que servía de mediador entre Dios y los hombres. Y ahora daba el acceso directo a la presencia de Dios para todo creyente. Sale el sacerdote, el sumo sacerdote, y ahora se abre la cortina. Y todos cuantos creen en Dios o quieran creer, quieran buscar, quieran sin necesitar de Él, quieran acercarse a Él, el camino está abierto, porque la cortina se rasgó. La barrera de separación ya no existe más. Aleluya. Con el episodio de la muerte de Jesús, con aquel grito que le entregó su espíritu en aquella horrenda cruz, hubo este acontecimiento histórico que marca el antes de Cristo y el después de Cristo. El antes de Cristo estábamos limitados. El antes de Cristo parece que Jesús, que Dios estaba limitado a nosotros. Nosotros estábamos limitados con Dios. Pero el después de Cristo, el después del Calvario, todo cambia. Todo cambia después del Calvario. Todo cambia después del sacrificio. Este acto divino indicaba que ahora el camino estaba abierto para que todos pudiesen llegar a Dios. Se rasgó desde arriba, lo cual simboliza que Dios quebró las barreras de su presencia y se hace a sí mismo accesible a todos ahora. Abolió el sumo sacerdote. El ministerio sacerdotal humano ya no existe.
El acceso ahora a la presencia de Dios está abierto. A partir de este momento ya no existiría más la persona de este sumo sacerdote, que era el que ofrecía sacrificio por el pueblo, ni un lugar específico más para que la gente pudiera, aleluya, encontrarse con Dios. ¿Por qué? Y ahora quiero que usted comience a acompañarme en unos textos bíblicos, por favor, textos reveladores. Que digo acompañarme, hermanos, con atención. No hace falta que usted abra tu Biblia. Si quiere anotar, anote. Pero ahora, a partir de este momento, no había más aquel lugar específico. Dios estaba a rasgar la cortina. Dios estaba diciendo: si ahora estoy sacando este ambiente, este lugar específico de aquí, la barrera estoy eliminando. Porque según el escritor a los Hebreos, por favor, preste mucha atención. Hebreos capítulo 6, 19 y 20. Según el escritor a los Hebreos, dice: tenemos como firme y segura ancla del alma. Oh, gloria. Usted sabe que es el ancla. Todos conocen un ancla, ¿no? Ancla es aquella cosa que los barcos tienen, que lanza ya en el mar para que se clave en la tierra allá en el fondo, para aguantar, ¿no?, el barco, para que no se mueva, para que no se vaya a cualquier lado. Ancla del alma, que decía así: lugar fijo, lugar firme, lugar definido. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Oh, aleluya. Una esperanza. Esta esperanza que Dios nos dio fue que Él abrió esta cortina, que Él rasgó esta cortina, y Él nos dio el acceso ahora. Y nosotros podemos ahora entrar hasta detrás de esta cortina del santuario. La cortina fue rasgada y nosotros tenemos acceso. Aleluya. Versículo de número 20. Hasta donde Jesús, el precursor, el que fue primero, el que fue delante nuestro. Cuando Él, parece que veo, parece que siento este ambiente, parece que consigo percibir, entender eso. Porque si el escritor a los Hebreos está diciendo que Jesucristo es el precursor, que Él entró por nosotros detrás de la cortina, yo creo que Jesús, hermano Diego, cuando Él dio el grito allá de victoria en la cruz, su espíritu ahora capaz que fue y agarró esta cortina y abrió. ¿Por qué? Porque solamente el Cordero de Dios es el que tiene este poder de hacerlo. Él es que tiene este poder, Él tiene la llave. Él fue que compró, aleluya, nuestras almas, nuestra vida. Fue Él que pagó por nuestro rescate. Y el escritor nos está revelando eso. Aleluya, tenemos una esperanza que penetra, aleluya, hasta detrás de la cortina del santuario. ¿Quién es esta esperanza? Aleluya, es Él donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser ahora Él el sumo sacerdote para siempre. Entró una vez por todas y por todos. Él rasgó esta cortina, Él llegó allí y Él dijo: todos los que vienen tras mí ahora tienen este acceso. Oh, aleluya, Jesús se tornó este mediador entre nosotros y Dios.
no solamente mediador, sino que Él intercede por nosotros. Dice que Él intercede por nosotros junto al Padre. Él no solamente rasgó la cortina, no solamente abrió el camino, sino que fue y se asentó al lado, a la derecha del Padre, y está allá para interceder por nosotros, para pedir por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy, a través de Jesús, por medio de Jesús, tenemos ese acceso directo a la presencia de Dios. Y escuche eso, por favor, una vez más llamo su atención. Romanos 8, 33 y 34. Querido oyente que está allí del otro lado, querido hermano que está presente. Romanos 8, 33, 34 dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién acusará a aquellos que tienen esta esperanza que está puesta allí detrás de la cortina? ¿Quién acusará a aquellos que andan tras el precursor que entró primero, que asumió el lugar de sumo sacerdote y abrió el camino? ¿Quién acusará? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. No es el sacerdote, no es el pastor, no es el escriba, no es el profeta, no es el apóstol, no es el papa, el obispo. No, Dios es el que justifica. ¿A quién? Aquellos que atraviesan la cortina. Aquellos que pasan esta puerta que fue abierta por Jesús. Aleluya. Dios es el que justifica. Escuche. Versículo 34. ¿Quién condenará? ¿Quién condenará a aquellos que están buscando pasar al otro lado de la cortina rasgada? ¿Quién condenará? Pues dice el texto, Cristo Jesús es el que murió y incluso resucitó y está a la derecha de Dios, aleluya, y intercede por nosotros. Aleluya, Él ganó nuestra victoria, Él conquistó nuestra victoria, Él abrió la puerta. Él rasgó esta cortina que era una barrera y nos dio el derecho de llegar directamente a la presencia de Dios. Fue Jesús el que rasgó esa cortina, la que nos separaba de la presencia del Dios Todopoderoso. Y hoy sí, hoy mismo, en este exacto momento, a usted que está del otro lado, a usted que quizás buscó por muchos lugares, quizás ya te arrodillaste delante de tantas cosas, hiciste tantas promesas vanas por ahí, yo quiero decirte, el acceso al Dios Todopoderoso está abierto. No hace falta que te doble la rodilla delante de cosas por ahí vanas. No hace falta que pida para ese, para aquel otro, para aquel otro. Tú mismo, yo mismo, nosotros todos, cualquiera puede llegar a la presencia del Altísimo. ¿Por qué? Porque la cortina está rasgada. El acceso está abierto. Aleluya. Podemos acercarnos a Él. Él nos permite cualquier hora, en cualquier circunstancia. Estoy yendo a la conclusión del mensaje. Me acompañe por favor en este momento. No importa cómo uno esté o se encuentre. Escuche bien, quizás usted que está del otro lado.
Quizás usted se encuentra sucio, inmundo, perdido en este mundo, sin dirección, sin esperanza, sin fuerzas. Quizás uno se encuentra en tinieblas o en el mar de esta vida, solito, sin ver el horizonte. Pero en esta noche clama a Dios, busca a Dios. Ya no hay más cortina de separación. Ya no hay más impedimento. Ya no hay más barreras. Aleluya, qué privilegio, hermanos. Cualquiera puede llegar a la presencia de Él en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier día, en cualquier hora. Basta que usted te vuelva a Él y clame y ore y pida, y Él va a estar allí. Dios en su trono y el precursor, el que fue delante nuestro, a su lado derecho. Aleluya. Gloria a Jesús. Ya no hay más cortina de separación. No, ya no hay más separación, hermanos. Ya no hay más por qué tener aquel temor, miedo que habló acá hermano Diego ayer. Aquel temor de miedo, ya no hay más necesidad de eso. No hay tener este miedo de ser consumido, de ser castigado como era en aquellos días, porque si uno ultrapasara o traspasara la cortina, o si uno por ahí fuera a querer espiar detrás de la cortina, era fulminado, quemado, muerto en el mismo instante. Hoy no tenemos más, no corremos más este riesgo de ser consumidos. No, porque está abierto el camino. Jesús abrió el camino. Por lo menos no mientras la puerta a través de la cortina se mantenga abierta. Todo esto porque Jesús se interpuso entre nosotros y Dios. Jesús está entre nosotros y Dios. No es que Dios hoy es menos santo, o porque Dios ahora a partir de este momento entonces cambió de idea y decidió entonces aceptar los hombres pecadores que llega a Él. No, Él acepta porque nosotros somos aceptados en Jesús. Es en Cristo que nosotros somos aceptados. Jesús tomó nuestro lugar. Entonces cuando uno se acerca a Dios, nosotros nos acercamos a Dios a través de Jesús. Y Jesús es nuestro mediador. Jesús es nuestro intercesor. Jesús es nuestro ayudador. Jesús es nuestro socorro. Jesús es nuestro salvador. Porque Él compró nuestra victoria. Él garantizó nuestra victoria. Él nos dio esta victoria. Cuando Él gritó en aquella cruz: está consumado, fue como agarrar la cortina y rasgó y dijo: el camino está abierto. Venga el Padre, venga la salvación, venga la vida eterna, venga, es para todos, venga la salvación. Aleluya. Es a través de Él que llegamos a Dios sin miedo, sin temores. Y estoy concluyendo ahora. Por favor, mis queridos oyentes, hermanos, cristianos o no, por favor, escuche esta palabra de parte de Dios para nuestras vidas. La palabra que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, y con esto cierro. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús no es Pedro, no es María, no es Santiago, no es Timoteo, no es Bartolomeo, no es ninguno, es el Papa, el obispo, el pastor. En Jesús
el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Oh, gloria, que ha atravesado los cielos. Aleluya. ¿Qué debemos hacer? Aferrémonos a la fe que profesamos. ¿Qué fe? Esa fe que Jesucristo gritó, entregó su espíritu y abrió, rasgó la cortina y Él cruzó los cielos, abriendo el camino para nosotros. Aferrémonos a la fe que profesamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Este sumo sacerdote no es uno que no pueda hacer más que ir allá y esparcir un poquito de sangre sobre el cofre. Ese sacerdote no es uno que se tiene alguna cosita por ahí y pasa la cortina, cae muerto en este lugar, que iba siempre con cierto temor entrar al otro. Este sumo sacerdote que nosotros tenemos hoy, aleluya, Él es poderoso y Él sí se compadece de nuestras debilidades. En otras palabras, Él es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, nuestras debilidades Él las toma todas ellas, aleluya, y transforma eso en gracia, transforma eso en poder, transforma esto en un milagro para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él se interpuso entre nosotros y Dios, aleluya. Antes de llegar a Dios, nosotros colocamos todo a los pies de Jesús. Antes de llegar a Dios está Jesús, y entonces en Jesús Él se compadece de nuestras debilidades. Así que Él nos limpia, así que Él nos transforma. Y cuando entonces nuestro acceso llega a Dios, nos llegamos puros, llegamos santos, llegamos transformados. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ahora, versículo 16. Así que, por todo esto, por este victorioso Jesús nuestro Señor, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Así que, mis queridos hermanos, crucemos la cortina, porque al final ella está rasgada. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Si Él rasgó, si Él abrió el camino, Él está diciendo: el acceso está abierto a los que quieran. Vengan, pasen, acérquense. Hermanos, predicamos acá otro día sobre el poder de la oración. La oración poderosa y eficaz. La oración de aquellos que pasaron por la sangre de la cruz. La oración de aquellos que se atreven, hermanos, a cruzar esta cortina hoy, esta puerta. Aleluya. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Vamos a estar de pie. Yo quiero orar por la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que acerquémonos, queridos hermanos, hermanas, oyentes que está allí, acerquémonos al trono de la gracia. Hay muchas personas, hermanos, que vienen
No quiero ser pesado a los hermanos, pero hay personas que vienen con aquella excusa: yo no sé orar. Yo no sé orar. Nadie, hermanos, nació sabiendo hablar. Nadie nació conociendo la letra, la lengua, ¿no? La matemática, la geografía. Nadie nació. Si usted conoce algo hoy de ciencia, de física, de matemática, de lenguas, de geografía, de historia, ¿cómo usted lo conoce? Porque usted lo aprendió. Aquellos que tienen la libertad, los chicos, de llegar y hablar con papá, con mamá, de pedir, de dialogar, de discutir. ¿Por qué lo tiene? Porque fueron entrenados, porque aprendieron a hacerlo. ¿Por qué no nos entrenamos? ¿Por qué nosotros no tratamos? Yo sé que parece un poco más difícil, pero es cuestión de disciplina. Parece difícil porque usted se pone de rodillas en un sillón, o en un rincón, o en una silla, o en el colchón de tu cama, o no sé, con el rostro en tierra, no sé cómo, en medio de tus rodillas, no sé cómo, que usted se pone, o parado en contra de la pared, no sé, o acostado, no sé cuál es la posición que usted va a elegir para hablar con Dios, yo no sé. Pero uno se cree: ¿a quién voy a hablar? ¿Con qué? Hablo a esta pared, hablo a este piso, hablo a las luces que están aquí, hablo a esta silla. ¿A quién voy a hablar? Dios es espíritu y importa que los verdaderos adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Usted tiene que saber y creer que Dios está allí. Dios no es aquel viejito de barba blanca, de cabello blanco, como hablan por ahí. Dios no es el Papá Noel, este brujo. No. Dios es espíritu y está en todo lugar. Y cuando nosotros oramos, hermanos, Él escucha cada palabra. Cuando yo hablo oramos, estoy hablando porque, hermano, me llamó la atención el texto. Escuche esto. El versículo de número 16 de Hebreos capítulo 4. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos, de la gracia. No abuse de la gracia. No use de la gracia de cualquier manera. Quizás un día voy a volver a predicar sobre la gracia otra vez, ¿no? La gracia salvadora. Cuando usted busque a Dios, busque porque lo necesita. Y lo necesitamos cuando, todos los días, todo momento. Pero busque por lo que tú necesitas. ¿Y por qué tú necesitas buscar a Dios? ¿Por qué? Porque nuestra alma necesita. Porque yo soy hijo de Dios, porque es mi Padre. Yo quiero tener comunión con Él. Yo necesito hablar con Él. Entonces, cuando tú te pongas de rodillas, entiendas que es Dios Padre que está allí. Y no importa que estés enojado. Yo digo, a veces hay personas que dicen: pastor, pero yo no importa, llega a la presencia de Dios. Yo estoy enojado, yo estoy aburrido, yo estoy triste, yo estoy, Señor, lastimado. Pero no te olvides, sí, pero quiero que tú tengas misericordia de mí, me ayude. Nadie aprendió, hermanos, o nadie nació sabiendo las cosas. La puerta está abierta, la cortina está rasgada. Nunca te olvides de este mensaje.
La cortina rasgada significa acceso directo al Padre, camino abierto, significa oportunidad, significa que yo puedo llegar a Él, significa que Él nos escucha, porque Él quiso darnos eso. Fue Dios que nos dio esta oportunidad. Aprovecha esta oportunidad. Aproveche esta oportunidad que tenemos hoy. No sabemos hasta cuándo va a estar abierta esta puerta. En algún momento la puerta se va a cerrar. Y ahí Jesús ya va a sentar en el trono como juez y no más como abogado. El abogado hoy, como es Él hoy, nuestro intercesor. Dice la Biblia que Él es nuestro abogado. Pero un día Él va a ser juez. Y juez ya no defiende más. Juez solamente da el veredicto. La puerta está abierta. La cortina está rasgada. El camino está abierto para nosotros.